La escatología bíblica es uno de los temas que más ha causado controversia o divisiones dentro de la comunidad cristiana evangélica, y creo que es muy importante conocer escatología. La palabra escatología en esencia es básicamente el estudio de los tiempos finales. La palabra escatos viene de un verbo griego que significa tiempo final. Escatos, escatos, escato, viene de esa palabra, tiempo final. Y la palabra logía se deriva de la palabra logos, que quiere decir el estudio. Entonces cuando decimos escatología, nos estamos refiriendo al estudio de los tiempos finales. Escatología bíblica es el estudio de los tiempos finales de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la Biblia. Hay varios temas que se pueden estudiar por sí mismos, pero que se entrelazan entre ellos. Por ejemplo, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, la parucía, la gran tribulación, también la semana 70 de Daniel. Aquí la tengo escrita, por ejemplo, temas que de una u otra forma, cuando se estudian los textos que se citan en las escrituras, se entrelazan uno con otro. Es algo intrínseco que no se puede dividir. Estos temas que se pueden estudiar por separados por sí mismo, pero todo inicia dentro. Para poder entender la escatología bíblica, tenemos que tener conocimiento de todas las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento debemos interpretarlo. La hermenéutica que se tiene que utilizar para entender el Antiguo Testamento es a la luz del Nuevo Testamento. No podemos interpretar el Antiguo Testamento conforme a nuestra propia teología, conforme a nuestra propia opinión, sino que debe ser de acuerdo a la interpretación que Jesús le dio, de acuerdo a la interpretación que Pablo le dio, que los apóstoles, los discípulos, los escritores del Nuevo Testamento, porque sería una locura querer pensar que yo puedo ser mejor que Pedro, que puedo tener mejor conocimiento que Pablo. Hombres que caminaron con Dios, con excepto de Pablo. Claro que sí, Pablo conoció a Jesús de una forma sobrenatural, pero no fue discípulo físico, personal de Jesús, como lo fue Pedro, como lo fue Juan, como lo fue Jacobo, como lo fue Mateo, etcétera. Entonces, repito, debemos estudiar el Antiguo Testamento, o como usted le llame, hay quienes le llaman el Tanaj, que es la Biblia hebrea, la Torah. Todo el Antiguo Testamento debe ser interpretado conforme o a la luz del Nuevo Testamento, conforme a lo que Jesús dijo. Un ejemplo, cuando Jesús dijo, fue dicho, está refiriéndose al Antiguo Testamento, pero él dice, mas yo os digo. Es el único que puede decir, mas yo os digo. Le está dando la interpretación correcta de acuerdo a la luz, a la revelación que él estaba trayendo en el Nuevo Testamento. Así que asimismo, igual la interpretación de los tiempos finales. Mire, para poder entender, por lo menos tener una idea un poco más clara de lo que son estos eventos finales que acabo de mencionar: la resurrección de los muertos, la parucía, el arrebatamiento, la semana 70 de Daniel, la gran tribulación. Estos temas aquí escribí algunos de los textos que le pueden ayudar a usted si usted quiere estudiar estos temas por su propia cuenta. Bueno, mi recomendación es que conozca toda la Biblia, toda la escritura, pero específicamente puede ver en textos claves, que son claves para poder estudiar estos temas. Es Jeremías capítulo 25, capítulo 30, Daniel. Todo el libro de Daniel tiene que leerlo. Uh, todo el Nuevo Testamento, específicamente Primera de Corintios capítulo 15. Ahí Pablo da ciertos eventos que sucederán previo al arrebatamiento. A Primera y Segunda de Tesalonicenses nos da eventos cronológicos que sucederán antes de la manifestación del anticristo y las cosas que traerá, que quedará a imponer. Y por supuesto,
el libro de Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis hay que interpretarlo de acuerdo a la hermenéutica bíblica, literal. Claro, Apocalipsis es un libro que tiene un lenguaje simbólico, bastante simbolismo, y hay que tener cuidado para no hacerlo alegórico. Bueno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el vocabulario que se utiliza para determinar este tiempo final, se utiliza tiempo de angustia, semana 70. En el Nuevo Testamento se le conoce como la gran tribulación, que son 7 años. Mire, voy a leer brevemente para no dejar la escritura, que no diga que no utilicé escritura el día de hoy. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor recibe un sueño, y en ese sueño Dios le revela al rey Nabucodonosor lo que sucedería en los tiempos finales, desde el tiempo en que está él hasta los tiempos finales de la gente sobre la tierra. Le da específicamente 3 reinos en una estatua que está dividida en 4 materiales, que significan que son 4 reinos que sucederán. Pero también en el capítulo 7, Dios le revela a Daniel aproximadamente 40 años después de lo de Nabucodonosor. 40 años después, Dios le da a Daniel un sueño donde le presenta 4 bestias que no existen, que nunca han existido, pero son bestias que representan 4 imperios. En este tiempo, Dios le revela a Daniel con detalles los imperios que vendrían. Por ejemplo, el imperio babilónico, que es el que acababa de vivir él junto con Nabucodonosor. Después el imperio de los medo-persas. Después vendría el imperio de Alejandro Magno, que es el imperio griego, el imperio helénico. Después vendría el imperio romano, y así sucesivamente la revelación que le da. Pero también en el capítulo 7 vemos la manifestación del anticristo. Ahí habla del anticristo, cómo vendría a ser grandes cosas, grandes señales. Y en el verso 25, escuche lo que dice refiriéndose al anticristo. Capítulo 7, verso 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Está hablando de 3 años y medio antes de la manifestación en concreto de este personaje. En el capítulo 8 vemos las características de este personaje, cómo será un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, etc. Pero en el capítulo 9, fíjese lo que dice en el capítulo 9 de Daniel, donde se presentan las 70 semanas. Daniel está orando, está pidiéndole al Señor la revelación de cuándo se cumplirían el tiempo que estarían en Babilonia durante el exilio. Estudiando él las escrituras, se encuentra con el pasaje de Jeremías capítulo 25 del tiempo que estarían. Se da cuenta que son cerca de 70 años. Y entonces en el capítulo 9, verso 24, le dice Dios a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos, Jesucristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, son 70. 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estas 69 semanas que está hablando, 62 más 7, son 69 semanas. Desde la
desde la orden que se dé para reedificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe, serían 69 semanas. Queda una semana, la semana 70. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está refiriendo al anticristo en este verso específicamente. Las semanas que está hablando aquí Daniel no son semanas de días. En la ley, en Levíticos, podemos ver cómo hay semanas de años. Son años los que está hablando. Entonces, estamos en la semana 69. Hoy en día estamos en la semana 69. Aún no se da inicio con la semana 70. El principio de la semana 70 es el principio de la gran tribulación. La gran tribulación constará de 7 años, pero 3 años y medio sucederán estos varios eventos donde es donde las iglesias se dividen, tienen problemas para ponerse de acuerdo. Hay diferentes posiciones teológicas. Hay quienes dicen que el arrebatamiento de la iglesia sucederá antes, al principio de la gran tribulación, y que la iglesia no va a pasar por ninguna parte de la gran tribulación o de la tribulación. Hay quienes presentan textos y presentan otra posición teológica donde dicen que la iglesia pasará por toda la gran tribulación y al final de la gran tribulación vendrá Jesús y la segunda venida de Jesús será simultánea con el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿qué dice las escrituras? Por causa del tiempo no puedo dar los detalles, pero hay una tercera posición teológica premileniarista que la Biblia describe, donde eventos que sucederán y aproximadamente a la mitad de la gran tribulación, a los primeros 3 años y medio, es donde la iglesia de Jesucristo, el remanente fiel, es arrebatado de la iglesia. Hay más textos bíblicos para sostener esta posición teológica de que la iglesia pasará por cierta parte de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 23, el Evangelio de Juan capítulo 14, 15, 16, donde por ejemplo dice en Mateo 24 que voy a leerlos con usted brevemente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu parucía, de tu venida y del fin del siglo. Está diciéndole, Jesús acaba de predecir una serie de eventos, la destrucción del templo y los últimos tiempos. Entonces Jesús les dice, respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y da una serie. Y también dice que seremos odiados por causa de su nombre. Voy a leer un texto más en Tesalonicenses para terminar con este video, que ya me extendí a casi 15 minutos y ese no era el propósito. Quisiera yo tener el tiempo necesario para poder presentar estos textos, estos estudios de una forma más sistemática, pero pues no lo hay el tiempo. Bueno, dice el apóstol Pablo y nos da una cronología de los eventos que sucederán antes del fin, antes de la manifestación o antes del establecimiento del ministerio del anticristo en la tierra. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Bueno, desde el verso 2 dice así. Verso 1, pero con respecto a la venida, usa la palabra parousia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, no vendrá
¿Quién no vendrá? Nuestro Señor Jesús. ¿Quién no vendrá? Nuestra reunión, su parucía, su aparecimiento en las nubes en secreto. La parucía es el momento cuando Jesús va a arrebatar su iglesia. Jesús no pondrá sus pies sobre la tierra. Después estudiaremos cómo durante la Epifanía, que es la segunda venida física, donde todo ojo le verá. Ahí sí, todo mundo, ahí no vas a ocupar santificarte, ahí no necesitarás hacer nada, todo ojo le verá, pero vendrá con un propósito diferente. Nosotros debemos santificarnos, debemos buscar la paz para con Dios por medio de Jesucristo para esperar esta gloriosa, bendita esperanza que es la parousia, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo va a ser revelado, va a ser manifestado. La iglesia va a mirar la manifestación del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, para que el anticristo sea manifestado, hay una clave, hay un evento clave que debemos estar muy expectantes y es la edificación del tercer templo en Jerusalén. Para que el anticristo pueda manifestarse y iniciar su ministerio, debe estar edificado el tercer templo. El tercer templo, a esta hora que yo hablo, día 16 de marzo del año 2025, aún no está edificado el tercer templo. Una vez que el templo esté edificado, sabremos que la gran tribulación pudiera empezar a cualquier momento. Inicia, ya no hay tiempo de explicar esto. En Apocalipsis vemos la gran tribulación dando inicio. La apertura de la gran tribulación es cuando se abre el primer sello. Después de los sellos vendrán las trompetas. A la final trompeta, la trompeta número 7, que es aproximadamente a la mitad de la gran tribulación, es cuando vemos a la luz de las escrituras que la iglesia es arrebatada al cielo y seremos guardados de la ira, pero no de la ira de las naciones, no de la ira de Satanás, sino de la ira del Cordero, de la ira de Dios. Dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Nosotros vamos a ser guardados de la ira de Dios. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hablando de la ira de Dios, pero no vamos a ser guardados de la ira de Satanás ni de la ira de las naciones. Quizás algunos vamos a morir como mártires, pero seremos guardados de la ira de Dios. Hay tres iras que Apocalipsis revela: la ira de Satanás, la ira de las naciones o la ira del dragón. También se le conoce la ira del dragón, refiriéndose a la ira de Satanás, y la ira de Dios. Nosotros somos guardados de la ira de Dios, pero no de las otras iras. Seremos odiados. Dios te bendiga, Dios te guarde. Antes de irme, quiero preguntarte si tú estás listo para estos eventos, si tú has sido lavado por la sangre de Jesucristo y serás arrebatado en esta gloriosa esperanza que tenemos los hijos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue leyendo las escrituras. Este es el mejor material que podrás leer en tu vida entera. Bendiciones.